Bien, como dijimos anteriormente, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas, las cuales se diferencian en cuanto a la manera en que se obtienen los datos. Las discretas se obtienen por conteo y las continuas por una medición. Vamos a hacer un ejemplo rápido de una variable cualitativa, otra cuantitativa discreta y otra continua. La variable sexo es cualitativa, puede ser femenino, masculino. Una cuantitativa discreta puede ser cantidad de materias aprobadas. Siempre van a tener que contar y va a tener que ser un número entero. Y una variable cuantitativa puede ser la temperatura corporal. Hoy en día uno entra a un comercio y le toman la temperatura. Bueno, esa es una medición. La variable es la temperatura. Se mide con ese termómetro y el resultado puede o no dar entero, es decir, no es necesario, no es condición necesaria que dé un número entero. Bien, veamos ahora las escalas de medición. Si bien una variable puede ser cuali o cuantitativa, es importante conocer qué propiedades se pueden obtener o se pueden cumplir con esas variables. Por ejemplo, la variable estado civil solamente me permite decir si dos personas son iguales o distintas a partir del estado civil. O las dos son casadas o las dos son solteras, es decir, son iguales o son distintas. Nada más que eso. Una variable que solamente me permite diferenciar a dos unidades de observación, es decir, si son iguales o distintas, nada más, se dice que se mide en escala nominal. Ahora, voy a otra variable. Nivel de instrucción. Nivel de instrucción puede ser primario, completo, primario, incompleto, puede ser secundario, puede ser terciario. Esa variable no solo me permite diferenciar a dos personas, es decir, el que tiene nivel secundario tiene un nivel de estudio distinto a aquel que tiene nivel universitario, sino que además de diferenciar me permite ordenarlos según ese criterio. Entonces, el que tiene estudios universitarios tiene mayor nivel de estudio que aquel de secundario y el de secundario mayor de estudio que el que tiene primario, etcétera, etcétera. Esa variable que me permite no solo diferenciar, sino también ordenar, se mide en escala ordinal. Y dentro de las cuantitativas vamos a encontrar dos tipos de escala, la intervalar y la de razón. La diferencia radica en el cero. El cero tiene un significado que nosotros lo aprendimos desde chico, que es la ausencia de aquello que uno está midiendo u observando. Si digo tengo 0 pesos en el bolsillo, bueno, es porque mis bolsillos están vacíos. Si digo que hay 0 alumnos conectados al Zoom, es porque no hay alumnos conectados al Zoom. Pero si digo la temperatura es de 0 grados centígrados, no significa que no hay temperatura. Simplemente significa que ese número es un 0 que representa un cierto estado térmico. Pero no es que desapareció la temperatura, ¿se entiende? Entonces, cuando el 0 es real, como en el caso de la talla, el peso, donde uno no puede pesar 0 kilogramos, porque si no, no existiría, la cantidad de alumnos, la cantidad de materias aprobadas, el 0 es un 0 real, la escala es de razón. Y aquellas variables en las cuales el 0 no es real, como en el caso de la temperatura, se dice que se mide en escala intervalar. ¿Sí? Es muy importante diferenciar estas dos escalas porque en las ciencias del comportamiento es muy utilizada la escala intervalar. Por ejemplo, el coeficiente intelectual se mide en escala intervalar. El 0 no es un 0 real. Es un 0 que corresponde a una determinada calificación y significa que el estudiante, no sé, contestó todo mal, pero no significa que no tiene inteligencia. Bueno, vamos a empezar entonces con la organización de datos. Vamos a suponer un ejemplo donde acá tenemos datos correspondientes a casos de enfermedades notificadas en distintos centros de salud. Son enfermedades vinculadas a las adicciones. Bueno, ahí tenemos entonces, en el primer centro de salud se notificaron 5 casos
en el otro centro 6, en el otro centro 7. Bien, estos serían los datos, así, la presentación bruta. No hay organización, no hay nada, es así como vinieron. Supongamos que nos fuimos a hacer a varios centros de salud y nos fuimos con una planilla. Bueno, esta es la planilla que fue registrando el encuestador. ¿Cuál es la población? Bueno, según el título, la población serían todos los centros de salud de esa ciudad. Acá dice datos que corresponden a centros de salud, distintos centros de salud. Pero bueno, es una cierta cantidad que se evaluó. ¿Cuál es la muestra? Bueno, la muestra son estos, ¿sí? ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 centros de salud. Esa es la muestra. ¿Cuál es la unidad de observación? Cada centro de salud. Es de ahí donde obtuve el dato. ¿Cuál es la variable de estudio? La variable de estudio es casos notificados de enfermedades. ¿Y cómo es esa variable? Es cuantitativa discreta. ¿Sí? Bien, vamos entonces a ordenar estos datos en una tabla de frecuencias simple. Esta es una tabla de distribución de frecuencias. Noten ustedes que cada valor de la variable está en la primera columna. O sea, yo vuelvo a los datos. Fíjense que tengo el 5, el 6, el 7, después se repite el 5, se repite el 6, aparece el 12. Cada uno de estos valores distintos que aparecen los voy a colocar en una sola columna, que sería esta, la que dice X sub I en el encabezado. Y al lado voy a poner un número que representa la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Por ejemplo, el valor 5, ¿cuántas veces se repite? Y contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Entonces acá tendría que poner un 5. Yo ahora no voy a escribir nada porque la idea es mostrarles nada más y que quede como ejercicio. Pero yo igual lo tengo al ejercicio resuelto, así que se los voy a mostrar. Entonces, para el 6 lo que tengo que hacer es contar cuántas veces aparece el 6, cuántas veces aparece el 7. ¿Sí? Bueno, donde dice frecuencia acumulada, esta letrita que está acá, lo que tengo que ir haciendo es sumar las frecuencias absolutas. Yo tengo acá primero la descripción y luego los números ya todos completos. Vamos a trabajar sobre esta tabla. El 5 aparece 5 veces, el 6 aparece 5 veces, el 7 aparece 8 veces. Vamos a interpretar estos números. Acá vamos a decir que hay, tomemos el 8, en 8 centros de salud se han notificado 7 casos de enfermedades. En 2 centros de salud se han notificado 10 casos de enfermedades. Esa columna es la frecuencia absoluta. Vamos a ver cómo se obtiene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de la primera fila es la misma que corresponde a la absoluta. Ahora, la segunda frecuencia acumulada tiene que obtenerse a partir de la suma de este 5 más este otro 5. O sea, de este 5 más este otro 5. Es decir, 5 más 5, 10. 10 más 8, 18. 18 más 3, 21. 21 más 3, 24. 24 más 2, 26. Y así hasta llegar a n, que es el total de datos. Entonces, esta frecuencia absoluta la vamos a interpretar así. Por ejemplo, el 21 significa que hay 21 centros de salud donde se notificaron 8 casos o menos. ¿Sí? Porque este 21 abarca todos estos números. Si ustedes suman estos 5 más 5 más 8 más 3, les da 21. Y estos datos corresponden a estas cantidades de enfermedad, de casos notificados de enfermedad. Y finalmente, la frecuencia, digo finalmente, pero van a ver que en realidad es porque el procedimiento es muy similar. La frecuencia relativa lo que hace es mostrarme el peso que tiene cada frecuencia absoluta sobre el total de observaciones. En este caso, para obtener este 0,18, tengo que dividir 5 por 28. Y eso me da 0,18. Acá de vuelta 5 dividido 28, 8 dividido 28. Y pueden comprobar que dan estos números. La razón por la cual existe esta frecuencia relativa es para que yo pueda hacer la misma interpretación que hice hace un rato, pero referido al total.
Por ejemplo, 8 centros de salud han notificado 7 casos de enfermedades. En 8 centros de salud, el 7 se repitió 8 veces. Ahora, ¿qué peso tienen esos 8 centros de salud en el total? Bueno, tienen un peso de 29%. Esto se lee 29%. ¿Sí? O si no, directamente la frecuencia relativa es 0,29. Ahí tienen los nombres de todas esas columnas y la frecuencia relativa acumulada no es otra cosa que sumar las frecuencias relativas. 0,18 más 0,18 es 0,36. 0,36 más 0,29 es 0,64 y así hasta llegar hasta la suma total, que es 1. Si ustedes encuentran algún error de algún decimal, seguramente se debe a redondeo, ¿sí? Porque acá tenemos que redondear para poder poner 2 cifras nada más. Bien, de esta manera entonces tenemos una tabla de distribución de frecuencias simple. Y acá simplemente están las fórmulas, que no son fórmulas, sino que son expresiones que yo los fui aplicando. Acá dice cómo se obtiene la frecuencia acumulada. Se obtiene la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. O sea, yo quiero calcular este 18, tengo que hacer 8 más 10. Eso es lo único que dice esta expresión. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido n, eso es lo que les dije recién. Por ejemplo, 3 dividido 28, el resultado me da 0,11. Y la acumulada, la frecuencia relativa acumulada, es esta que está aquí. O sea, se van sumando las frecuencias relativas. Es muy práctico, es directamente para aplicar, no hay tanta teoría detrás. Y bueno, ahí tienen la definición de lo que es una tabla de distribución de frecuencia. Esta es una tabla con intervalos. Acá, en lugar de tener 5, 6, 7, 8, se tienen intervalos. Esto se usa porque hay variables, que son justamente las continuas, que nosotros la tenemos que tomar en intervalos de clase. Por ejemplo, si yo registro el peso de muchas personas, voy a tener 80 kilos, 81, 81,5, 81,2, 84,9. Para no tomar en forma individual cada uno de esos valores, directamente se toma un intervalo y se dice ¿cuántas personas pesan entre 80 y 85 kilos? ¿Cuántas pesan entre 85 y 90? Y de esa manera se van contando cuántas personas caen en cada intervalo. Eso sería la frecuencia absoluta que está aquí. Bueno, en este caso tengo un ejemplo de la variable edad, que está agrupada en intervalos 5 de amplitud, van de 5 en 5, y acá esto significa que hay 2 personas que tienen entre 5 y 10 años, hay una persona que tiene entre 10 y 15 años, y así para todos los demás intervalos. Y la frecuencia absoluta relativa ya saben cómo se hace. Bueno, aquí tienen los pasos para hacer una tabla con intervalos. Yo no me quiero detener mucho en esto porque lo van a hacer un poquito más en el práctico, pero sí les voy a dejar esta imagen para que luego lo apliquen, ¿sí? Bueno, acá tengo un ejemplo. Acá tengo las edades de personas que sufrieron accidente de tránsito en el último año. 2 años, 6 años. Bien. Esta es la tabla que queda como resultado de aplicar todo ese procedimiento. Yo lo hice aquí con un paquete estadístico, es decir, con un software, con un programa que se llama Infostat y que me arroja esta salida. Aquí ustedes van a observar que la variable es edades. La clase, bueno, acá tengo intervalo 1, intervalo 2, simplemente esta es una numeración. Esto, si quieren, pueden obviar estas 2 columnas. Acá empieza lo importante. Límite inferior y límite superior. Como podrán ver, algunos intervalos tienen paréntesis a la izquierda y corchetes a la derecha. Cuando se tienen paréntesis, significa que este límite no pertenece al intervalo. Es decir, acá no debo contar personas de 7 años. ¿Dónde las voy a contar? Aquí arriba. Porque acá tengo un corchete en el 7. Entonces el corchete indica que el intervalo es cerrado y por lo tanto se cuenta el límite superior.